Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, ya en un segundito iniciamos. Bienvenidos, buenas noches a todos los que están presentes. Hola, hola, hola. Por ahí alguno que pone un usuario, trate de poner nombre y apellido para ingresar a la sala. Por ahí salir. Buenas noches, Carlos, Gregorio. Bueno, traten de salir. Hola, Martín. Y poner nombre y apellido. Bueno, vamos a iniciar. Este tema de hoy, por ahí es muy básico y tal vez a alguno de ustedes les resulte muy básico, por ahí otros no. Pero esto está en los primeros videos de la parte de fisiología del ejercicio. Esos primeros videos son los primeros de todo, cuando por ahí YouTube permitía creo que 10 minutos, yo quería cargar en las páginas, en la página web, en el sitio, y no me dejaba cargar videos muy largos. Entonces esos primeros videos que están en el sitio cienciadeporte.org, en la parte de fisiología del ejercicio, son cortitos, por ahí no están bien hechos, y bueno, lo que vamos a tratar de hacer hoy es grabar esto. Si sale bien, mañana lo colgamos en la página, lo subimos en cienciadeporte.org. Pero es importante entender esto. Por ahí vamos a ver hasta dónde llegamos, no nos vamos a extender mucho en el día de hoy. No nos vamos a extender mucho en el día de hoy. Vamos a ver dónde llegamos, pero esto todo va a tener una continuidad y el objetivo es ver la parte principal de fisiología del ejercicio aplicada al entrenamiento deportivo. O sea, acá iniciamos fisiología del ejercicio aplicada al entrenamiento deportivo, que sería el módulo 2 del curso de medicina del deporte y ciencias del deporte del Colegio Médico, para los que lo están siguiendo. Hay aulas virtuales que son de ingreso restringido. El día de hoy, por ser el primer tema del módulo 2, vamos a hacerlo. Por ahí hay algunos invitados que vieron en Facebook o que les mandé un mail para que ingresen, pero a partir de la semana próxima estos temas van a ser de acceso restringido, y la idea es ver cómo los conocimientos científicos en fisiología se llevan al campo deportivo, se llevan a la pista, se llevan al campo, se llevan al gimnasio. Ese es el objetivo de esto. Discúlpenme que arreglo unas cositas técnicas, pero el objetivo sería eso. Por ahí para muchos de ustedes, como les decía, es algo reiterativo, y para otros tal vez sean conceptos nuevos. Y vamos a tratar de dar los conceptos, o sea, tratar de entender los procesos, todos los detalles teóricos con respecto por ahí a vías metabólicas, con respecto a lipólisis, glucólisis, ciclo de Krebs, contracción muscular, mecanismos moleculares y biológicos de la contracción muscular. Van a estar mejor desarrollados por ahí en un libro o en otros videos, o en apuntes y en texto que hay todo en el sitio de Ciencia y Deporte. Vamos a ir viendo algunas cosas, otras no. La idea de hoy es entender algunas cosas. Y vamos a empezar desde algo muy básico. Bioenergética. Toda materia está compuesta de átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Los principales
átomos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno en la materia, en toda la vida sobre la Tierra. Estos átomos tienen la capacidad de unirse y de separarse. Estos conceptos básicos son los más importantes que tienen que tener en cuenta para ir entendiendo y llevando un hilo de esto. O sea, todos los átomos tienen la capacidad de unirse y de separarse. Para unirse necesitan energía, necesitan que cierta energía entre en el sistema de la unión, y esa energía tiene que ser donada por algo, tiene que aparecer de algún lado. Cuando se separan, esos átomos liberan energía. O sea, nosotros tenemos un pedazo de madera, son muchos átomos unidos. Esa unión de átomos acumula energía. Para que se hayan unido, tuvo que haber habido una semilla, luz solar, agua, y crece un árbol, por ejemplo, y después toda esa energía acumulada, o sea, todo ser vivo acumula energía. Hay una acumulación de energía. Cada enlace de un átomo con otro se acumula energía. Para unirse se necesita energía, y cuando se desprenden, cuando nosotros quemamos un pedazo de madera, ahí se desprende energía. Llega un punto en donde esos átomos entran en una reacción en cadena, en donde se van desprendiendo, va liberando energía en forma de fuego, en forma de calor. Entonces, el concepto principal es que los átomos tienen capacidad de unirse, que para unirse necesitan energía, y cuando se separan liberan energía. La materia viva está compuesta por átomos unidos en forma organizada. O sea, yo estoy hablando, soy un ser vivo, y yendo desde lo más biologista y simplista que pueda haber, lo que yo soy, desde el punto de vista biológico, es simplemente muchos átomos unidos en forma organizada. Por ahí es muy simplista, por ahí no es filosófico, pero si uno lo trata de ver lo más objetivo posible, de verse a uno mismo, somos simplemente nada más y nada menos, o sea, nada más porque por ahí parece muy simple, y nada menos porque esa complejidad realmente es admirable, y la complejidad de los seres vivos desde el punto de vista biológico y bioquímico realmente hacen pensar que bueno, existe algo más que la vida sobre la Tierra. O sea, somos nada más y nada menos que un conjunto de átomos, muchos miles de millones de átomos unidos y organizados. Y cuando nos referimos a dos conceptos básicos también, anabolismo y catabolismo. Anabolismo significa crecimiento, anabolismo significa unión de átomos para una estructura mayor. Anabolismo significa acumular energía, o sea, cuando un músculo crece, va haciendo que átomos se unan en forma organizada de una determinada manera, y va acumulando energía. O sea, para que el anabolismo suceda, necesitamos que algo done energía a este sistema. Que por ejemplo, en una planta, la energía solar se combina con dióxido de carbono y con agua y con otros nutrientes que por ahí están en el suelo, y organizan carbohidratos. Organizan una célula, fabrican, por ejemplo, hidratos de carbono. O sea, ese sería el proceso de fotosíntesis, que a partir de la energía donada por el sol, una planta tiene la capacidad de usar energía para unir átomos de dióxido de carbono, para unir átomos de dióxido de carbono con átomos de agua y con otros átomos y con otros nutrientes, y organizar una molécula un poquito más compleja como los carbohidratos. O sea, para que se formen carbohidratos necesitamos diferentes átomos, necesitamos una fábrica de carbohidratos, y esa fábrica necesita
que le llegue energía, como una fábrica que necesita electricidad, como una fábrica que necesita combustible. La fábrica, que es una planta en este caso, necesita energía que es donada por el Sol. O sea, necesitamos donación de energía para unir estos átomos de dióxido de carbono a agua y formar hidratos de carbono. En este proceso biológico básico y fundamental se utiliza energía, dióxido de carbono, agua, otros nutrientes, y la fotosíntesis libera oxígeno y se produce un proceso de anabolismo, de crecimiento, de formación de una molécula, por ejemplo en este caso los carbohidratos. Y fíjese, en este proceso se utiliza dióxido de carbono, agua, energía, se libera dióxido de carbono y se libera oxígeno. Y el proceso inverso, catabolismo, por ejemplo, lo que hablábamos recién. Tenemos un pedazo de leña, que entre otras cosas por ahí son hidratos de carbono diferentes a lo que tenemos los mamíferos, en donde hay acumulación de energía, porque en su momento hubo un anabolismo, o sea, el pedazo de leña salió de un proceso anabólico, y el catabolismo sería el proceso inverso. Prendemos un fósforo, desencadenamos una reacción en cadena, que por ahí hacemos que esa leña se combustione. Ustedes fíjense que para producir que esa leña se transforme en fuego y en cenizas, necesitamos dar energía para que se produzca una reacción. Tenemos que sobrepasar un nivel de energía para poder desencadenar esa reacción. Y esa reacción libera energía en forma de calor, desacopla las uniones entre átomos que existen en este pedazo de leña, se libera dióxido de carbono, se libera agua en forma de vapor, se libera energía y se consume oxígeno. Fíjense cómo es el proceso inverso. Se libera energía, se libera dióxido de carbono, se libera agua en forma de vapor que está dentro del pedazo de leña, se liberan cenizas y se utiliza oxígeno. O sea, por un lado hay un proceso de crecimiento, por otro lado hay procesos de destrucción de moléculas y de uniones entre entre los átomos. ¿Y qué sería una reacción acoplada? Una reacción acoplada es que mientras hay un proceso de catabolismo y de liberación de energía, por otro lado puede haber un proceso que esa energía que se libera por un lado sea utilizada por otro proceso que a la vez utilice esa energía en forma inversa. O sea, para que una reacción sea posible, para que dos átomos se unan, por otro lado necesitamos que dos átomos se separen y que esa energía sea transferida de un lado al otro. A esto llamamos reacciones acopladas. Y esto sería lo que sucede, por ejemplo, en un auto, en donde la energía bioquímica, la energía química que está acumulada dentro de los enlaces químicos, dentro de las uniones de átomos, se transforma de energía química a energía mecánica. Eso sería la acoplación de un fenómeno, o sea, donde una reacción de catabolismo que libera energía, esa liberación de energía es utilizada, en este caso, por ejemplo, en un auto, en un vehículo, para transformar esa energía bioquímica, en esa energía química, en energía mecánica. O sea, ¿qué sucede en un auto? En un auto, por ejemplo, está el combustible, que sería la nafta, que son uniones de átomos que al separarse hay una combustión y se libera energía. Y esa liberación de energía de la nafta que se va combustionando es utilizada por el auto, por un motor, para producir una reacción mecánica. O sea, se transforma la energía química en energía mecánica. Es lo que hace el músculo, es lo que hace la actina y miosina cuando se contraen. O sea, utilizan un combustible, ese combustible
va separando sus moléculas. Al ir separando sus moléculas, ese combustible va liberando energía, y esa energía es utilizada por el músculo para producir la acción mecánica de la actina y la miosina, y traducir una energía química en una energía mecánica. Es lo mismo que hace un auto al producir una reacción acoplada, al utilizar la energía química que está dentro de la nafta, dentro del gasoil, en energía mecánica. Eso serían las reacciones acopladas. Y por suerte, por una cuestión evolutiva, biológica, hay una molécula fácil de donar energía. Hay un grupo de moléculas que hacen esta reacción fácilmente, que son los fosfatos de alta energía, son el ATP. O sea, el famoso ATP está en los músculos, el famoso ATP está al lado de la actina y la miosina. Cuando el ATP se parte, queda ADP y fósforo. Ese desacople, esa fisura de la unión entre el ADP, el adenosin difosfato, y el fósforo libre, cuando se rompe esa unión del último fosfato en la cadena de 3 fósforos de ácido fosfórico, esta molécula tiene la facilidad de donar energía, en este caso para que la actina y la miosina se contraigan. O sea, ahí se produce el fenómeno. Yo les había puesto, les había mandado un mail en la semana para que miren los videos de músculo, la parte de fisiología muscular molecular, que utilizando unos videos muy didácticos que hay en internet, un poquito traduciéndolos y explicando algunas cosas, vean este proceso. Pero cuando hablamos de adenosin trifosfato, cuando hablamos de ATP, estamos hablando de la molécula que directamente en el mismo lugar de la actina y la miosina está, y cuando se parte, efecto de una enzima que se llama ATPasa, todos estos nombres, todas estas reacciones bioquímicas están más detalladas en los textos. El objetivo de hoy es que se entiendan algunos conceptos en relación a la fisiología del ejercicio y del deporte. Entonces, acá el concepto es que cuando el ATP se parte la última molécula y queda ADP y fósforo, ahí se libera energía, y esa energía es utilizada, por ejemplo, para la contracción muscular o para cualquier proceso celular. Esta desunión del ADP y el fósforo libera energía que en parte es utilizada para los procesos biológicos, y hay una parte que sí o sí se libera en forma de calor. Por las leyes de la termodinámica, siempre en este tipo de reacciones se libera en forma de calor. Cuando uno prende un pedazo de leña y se forma fuego, ahí se libera mucha de esa energía acumulada en el pedazo de madera, se libera en forma de calor. Y se libera y se pierde, entre comillas, en forma de calor. Pero si a ese pedazo de leña nosotros le ponemos arriba un recipiente con agua sellado, y ese pedazo de leña va calentando el recipiente con agua, y ese vapor que genera, esa presión que se genera dentro del recipiente, va por un sistema de tubos, hace que esa presión que se va liberando por una chimenea, por ejemplo, vaya generando un movimiento en unos engranajes, por ejemplo en un tren a vapor. Porque ¿qué es un tren a vapor? Es leña que calienta el agua, y esa presión que se genera dentro del recipiente hermético va generando el movimiento de las ruedas. O sea, ahí hay una transformación de energía, lo que hablábamos recién, de energía bioquímica en energía mecánica. Uno puede hacer que las leñas simplemente se queme y el calor se disipa, o uno puede utilizar
convenientemente mediante un motor adecuado esa energía del calor y transformarla en energía mecánica. Entonces, acá lo que hace el cuerpo es utilizar la energía liberada cuando se separa el ATP y el fósforo, parte de esa energía la utiliza y la transforma, por ejemplo, en energía mecánica. Entonces los fosfatos de alta energía sirven para la contracción muscular, para proceso de digestión, para la transmisión nerviosa, para la circulación, para la secreción glandular, para la construcción de nuevos tejidos, para la construcción de proteínas, para la construcción de enzimas, para el mantenimiento térmico, o sea, ese calor que se va liberando por la ruptura del ATP, sirve para mantener en los organismos que tenemos una temperatura corporal estable o más o menos estable el calor dentro de nuestro cuerpo, y para la síntesis de todas las moléculas del organismo. O sea, esta molécula que biológicamente, evolutivamente, casi todos los seres vivos desde que nació la vida en la Tierra, fue una molécula muy útil en la transferencia de energía de una parte a otra. Entonces los fosfatos de alta energía, el ATP se convierte en ADP y fósforo, y este ATP se resintetiza en forma continua de nuestro organismo. ¿Cómo se resintetiza? O sea, acá este concepto de resíntesis es el concepto principal en ciencias del deporte, en fisiología del ejercicio, en biología del ejercicio. Porque cuando estudiamos en química o en medicina o en bioquímica o en biología, el ATP, vemos que hay ATP y que se cinden ATP y fósforo, y eso quedó ahí. Acá lo importante en ciencias del deporte es tener el concepto mental de cómo se vuelve a resintetizar este ADP y fósforo nuevamente en ATP, porque en el músculo tenemos una determinada concentración de ATP. Si yo en este momento pincho un músculo, saco un pedacito de músculo y mido las concentraciones, voy a ver que tengo una concentración de ATP, una concentración de ADP y una concentración de fósforo. Y estas concentraciones permanentemente están en equilibrio. Una concentración de ATP, de ADP y fósforo. O sea, no es que yo estoy en reposo y tengo nada más que ATP y no tengo ADP y fósforo, y tengo ADP y fósforo cuando ese músculo se contrae. No es así. Permanentemente hay un equilibrio, una determinada concentración de ATP, de ADP y fósforo. Y permanentemente el ATP se va degradando o se va oxidando a ATP y ADP en ADP y fósforo, y permanentemente ese ADP y fósforo que está dando vuelta se rejuntan, se resintetizan para mantener un equilibrio. Cuando hay una contracción muscular, el camino va de ATP a ADP y fósforo, e inmediatamente cuando se produce ese desequilibrio tiene que haber una resíntesis, tiene que haber mecanismos de resíntesis en forma espontánea para mantener el equilibrio. Las células tratan de mantener un equilibrio, o sea, una célula es unos conjuntos de átomos y de moléculas envueltas en una membrana y que están en un medio acuoso y que mantienen un equilibrio. En cuanto la célula ve que algo se desequilibra, trata de equilibrarlo nuevamente. Esto es lo mismo, en cuanto el ATP se utiliza y hay mucho más ADP y fósforo que ATP, porque se está utilizando por una contracción muscular relativamente intensa, lo que trata de hacer las células es de volver a juntar ADP y fósforo para mantener el equilibrio. Y cuando hay una contracción muscular, supongamos intensa, se desequilibra espontáneamente ese equilibrio. Entonces, casi inmediatamente la célula trata de recomponer ese equilibrio de concentraciones. Entonces acá la clave es cómo se resintetiza el ATP, cuáles son
los procesos bioquímicos y metabólicos que tratan de mantener concentraciones adecuadas de ATP, de fósforo y de ADP. Y una contracción muscular, una unión de actina y miosina por una orden del sistema nervioso, lo que hace es desequilibrar este equilibrio celular. Entonces, el primer soldado, el que está en el lugar del hecho, el lugar del hecho es que el ATP se rompe y se produce la contracción o la relajación del músculo. Cuando acá, por ahí el concepto, que lo pueden buscar en los videos de músculo, es que en realidad el ATP se utiliza para relajar a los filamentos de actina y miosina. Y por eso cuando falta ATP en el músculo, cuando hay fatiga muscular, el músculo tiende a contraerse, porque el proceso, por ahí este es un concepto que si no vieron los videos de músculo, se lo estoy mezclando o confundiendo, pero el proceso, se podría decir el proceso espontáneo, es que cuando hay una orden del sistema nervioso, sale calcio al citoplasma y ahí se produce la contracción, y el ATP es necesario en ese momento para relajar, y después entonces el mecanismo de contracción. Pero volviendo al punto anterior, el primer soldado que sale al auxilio inmediatamente cuando se rompe ese equilibrio entre el ATP, el ADP y el fósforo, es la creatina, el fosfato de creatina. O sea, la creatina es una molécula de creatina unida a un fósforo, y ese fósforo unido a la creatina tiene energía. Y entonces ese fósforo unido a la creatina, ¿cuál es la función? De que cuando se rompe ese equilibrio por una contracción muscular relativamente intensa, en donde bruscamente, por ejemplo, un par de golpes o un pique de 5 metros o 3 saltos al aro en forma continua, ahí hay un gran requerimiento en poquitos segundos de ATP que se convierte en ADP y fósforo, e inmediatamente, instantáneamente, en cuanto bajó el nivel de ATP, la creatina, ¿qué es lo que hace? Toma el ADP y el fósforo y resintetizan moléculas de ATP. O sea, hay más ADP, hay más fósforo libre, la creatina está unida a un fósforo, se rompe la unión de la creatina con el fósforo, esa energía que sale de la ruptura de la creatina y el fósforo es donada al ATP, al ADP y el fósforo para resintetizar ATP en forma explosiva, en forma espontánea, en forma inmediata. La creatina desfosforilada luego debe resintetizarse posteriormente. O sea, en cuanto se rompe el equilibrio de ATP, ADP y fósforo, la creatina inmediatamente, en esas centésimas de segundo, luego de un ejercicio explosivo que puede ser un pique rápido de 5 metros, de 10 metros, pueden ser 3 saltos, por ejemplo, fuertes, pueden ser 4 golpes de puño o 3 patadas. En esos ejercicios explosivos hay una instantánea utilización de ATP. Eso baja instantáneamente y a las centésimas de segundo, casi instantáneamente, ese ATP trata de ser resintetizado bruscamente, rápidamente, por la degradación de la fosfocreatina. Entonces, rápidamente, en un segundo, trata de componer nuevamente el ATP, pero va a quedar el problema que llega un momento en que la fosfocreatina que hay en ese músculo en cuestión, que hay en esas células en cuestión, que hay en ese lugar, porque la fosfocreatina también están en el lugar del hecho, en el lugar al lado de las miofibrillas de actina y miosina, rápidamente, en 2 o 3 segundos, si el ejercicio explosivo intenso sigue, ya nos quedamos
también sin fosfocreatina. Nos quedamos con creatina por un lado y fósforo. O sea, este proceso de ATP y fosfocreatina nos ayuda a tener estímulos explosivos de 1, 2, 3, 4 segundos. Gracias a eso podemos correr muy rápido 3, 4, 5 segundos. Gracias a eso podemos hacer saltos muy altos de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Gracias a eso podemos tener una seguidilla de golpes, por ejemplo en un deporte de lucha, de 3 o 4 o 5 segundos. Y mantener una intensidad elevadísima, la máxima intensidad, la máxima explosión, la máxima velocidad, la máxima fuerza, gracias al ATP, gracias a la concentración de ATP que haya, la concentración de fosfocreatina que haya, podemos levantar grandes pesos en 1, 2, 3 segundos y mantenerlos. Podemos hacer un levantamiento olímpico de 1, 2, 3, 4 segundos. Y esto se debe a la calidad y a la cantidad de creatina, de fosfocreatina y de ATP que haya en ese momento. Ahora, después de los 4 o 5 segundos, no nos queda otro que bajar la intensidad, porque ya agotamos las posibilidades de la creatina y del ATP. Ya tiene que venir otra fuente de resíntesis de ATP. Ya tiene que venir otros soldados de resíntesis de ATP. O sea, el primer soldado de resíntesis de ATP es la fosfocreatina. Luego tiene que venir otros soldados para que esto para que podamos mantener altas intensidades, no tan altas como los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, como mucho, como mucho. Una persona no entrenada, la creatina, la fosfocreatina y el ATP que tiene en el músculo le sirve para mantener altas intensidades 1 segundo y medio. Una persona muy entrenada en este tipo de esfuerzos tiene la cantidad suficiente de ATP y fosfocreatina para mantener 4, 5 segundos. Después ya me queda creatina por un lado, fósforo por un lado, ADP por un lado, ADP por otro, y tiene que haber otra forma relativamente rápida de resintetizar, de seguir resintetizando ATP, pero lamentablemente no con la tasa de resíntesis que nos da la fosfocreatina. Son tasas más lentas, o sea, por unidad de tiempo menos resíntesis. Por eso que una prueba que uno puede mantener altas intensidades, las máximas intensidades, 3, 4, 5, 6 segundos, después va cayendo la intensidad, porque entra el segundo soldado en la resíntesis. Reservas de sustrato. En fisiología del ejercicio, una de las palabras claves que vimos es de resíntesis, o sea, importa poco en este momento si entendés bien esto, si no entendés nada. Lo importante por ahí en este momento para los que recién se inician en la ciencia del deporte es tener la palabra resíntesis, tener la palabra de cómo se resintetiza el ATP, porque el ATP que hay en el músculo sirve para muy pocos segundos. Entonces, concentraciones de ATP. Acá tenemos concentraciones de ATP, concentraciones de fosfocreatina. En el músculo, por ejemplo, en fibras rápidas, concentraciones de ATP, en fibras lentas, concentraciones de ATP. En las fibras blancas o fibras rápidas hay más ATP y fósforo y más fosfocreatina que en las fibras lentas, que por una cuestión de especialización de fibras, unas se dedican a tareas más lentas y más duraderas y de más resistencias, y otras se dedican a esfuerzos explosivos. Y como las fibras lentas tienen más mioglobina, son rojas, y como las fibras blancas tienen menos mioglobina, las fibras rápidas tienen menos mioglobina, son más bien blancas.
Pero las fibras rápidas tienen mayor facilidad o mayor concentración y mayores enzimas para los procesos que requieren ATP y fosfocreatina. Fíjense las diferentes concentraciones de ATP y fosfocreatina, y esto es entrenable. Uno entrenando puede llevar estos valores a mayores y uno entrenando puede llevar estos valores a menores. O sea, con el entrenamiento uno cambia las concentraciones de ATP y fosfocreatina. Y la calidad biológica, la calidad de la fibra muscular y en definitiva la calidad de los ejercicios que podamos hacer. Una persona es más explosiva, una persona es más veloz, una persona es más fuerte si tiene más ATP y fosfocreatina en sus músculos, si tiene más enzimas creatinquinasa y ATPasa en sus músculos, y si tiene mayores o menores concentraciones. Y hay entrenamientos deportivos que aumentan estas concentraciones. Y hay entrenamientos deportivos que hacen que disminuyan estas concentraciones. Entonces, el primer concepto es no equivocarse en la forma de entrenar para no perjudicar estos metabolismos. Porque después, si hacemos un entrenamiento que nos lleve a bajar las concentraciones de ATP y fosfocreatina, después no le pidamos al deportista que sea más rápido y más veloz y más fuerte, si nuestros entrenamientos hicieron que estas concentraciones desciendan. Entonces, acá viene la unión de la fisiología y de la ciencia y de la bioquímica con el día a día del entrenamiento deportivo. Y es la idea que al final de este mes, con este módulo de fisiología del ejercicio, tengan en la cabeza qué entrenamientos hacen qué cosa, qué entrenamientos hacen tal otra cosa, qué entrenamiento me mejora ciertas cualidades y qué entrenamiento me empeora ciertas cualidades. Espérenme un momentito.